3. El tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada. Un nuevo sofisma, 76. Un problema de lógica. El director de la cárcel hace comparecer a 3 detenidos electos y les comunica el aviso siguiente. Por razones que no tengo por qué exponerles ahora, señores, debo poner en libertad a uno de ustedes. Para decidir a cuál, remito la suerte a una prueba a la que se someterán ustedes, si les parece. Son ustedes 3 aquí presentes. Aquí están 5 discos que no se distinguen sino por el color, 3 son blancos y otros 2 son negros. Sin enterarles de cuál he escogido, voy a sujetarle a cada uno de ustedes uno de estos discos entre los 2 hombros, es decir, fuera del alcance directo de su mirada, estando igualmente excluida toda posibilidad de alcanzarlo indirectamente por la vista, por la ausencia aquí de ningún medio de reflejarse. Entonces, les será dado todo el tiempo para considerar a sus compañeros y los discos de que cada uno se muestre portador, sin que les esté permitido, por supuesto, comunicarse unos a otros el resultado de su inspección. Cosa que por lo demás les prohibiría su puro interés. Pues será el primero que pueda concluir de ello su propio color el que se beneficiará de la medida liberadora de que disponemos. Se necesitará además que su conclusión esté fundada en motivos de lógica y no únicamente de probabilidad. Para este efecto, queda entendido que, en cuanto uno de ustedes esté presto a formular una, cruzará esta puerta a fin de que, tomado aparte, sea juzgado por su respuesta. Aceptada la propuesta, se adorna a cada uno de nuestros sujetos con un disco blanco, sin utilizar los negros, de los cuales, recordémoslo, solo se disponía de 2. ¿Cómo pueden los sujetos resolver el problema? La solución perfecta. Después de haberse considerado entre ellos durante cierto tiempo, los 3 sujetos dan juntos algunos pasos que los llevan a cruzar la puerta todos a una. Separadamente, cada uno da entonces una respuesta semejante, que se expresa así. Soy un blanco, y he aquí cómo lo sé. Dado que mis compañeros eran blancos, pensé que, si yo fuese negro, cada uno de ellos habría podido inferir de ello lo siguiente: si yo también fuese negro, el otro, puesto que debería reconocer en esto inmediatamente que él es blanco, habría salido enseguida, por lo tanto yo no soy un negro. Y los 2 habrían salido juntos, convencidos de ser blancos. Si no hacían tal cosa, es que yo era un blanco como ellos. Así que me vine a la puerta para dar a conocer mi conclusión. Así es como los 3 salieron simultáneamente, dueños de las mismas razones de concluir. Valor sofístico de esta solución. Esta solución, que se presenta como la más perfecta que pueda tener el problema, ¿puede ser alcanzada en la experiencia? Dejamos a la iniciativa de cada uno el cuidado de decidirlo. No ciertamente porque vayamos a aconsejar que se haga la prueba al natural, aunque el progreso antinómico de nuestra época parece desde hace algún tiempo poner sus condiciones al alcance de un número cada vez mayor, tememos. En efecto, aun cuando aquí solo se trate de ganadores, que el hecho no se aparta demasiado de la teoría, y además no nos contamos entre esos recientes filósofos para quienes la opresión de 4 muros no es sino un favor más para el cogollo de la libertad humana. Pero, practicada en las condiciones inocentes de la ficción, la experiencia no decepcionará, lo garantizamos, a aquellos que conservan algún gusto por el asombro. Tal vez muestre para el psicólogo algún valor científico, por lo menos si damos fe de lo que nos pareció que se desprendía de ella, por haberla ensayado en diversos grupos convenientemente escogidos de intelectuales calificados, en cuanto a un muy especial desconocimiento, en esos sujetos, de la realidad del prójimo. En cuanto a nosotros, no queremos detenernos aquí más que en el valor lógico de la solución presentada. Nos parece, en efecto, como un notable sofisma, en el sentido clásico de la palabra, es decir,
como un ejemplo significativo para resolver las formas de una función lógica en el momento histórico en que su problema se presenta al examen filosófico. Las imágenes siniestras del relato se mostrarán sin duda contingentes. Pero, por poco que nuestro sofisma no deje de responder a alguna actualidad de nuestro tiempo, no es superfluo que lleve su signo en tales imágenes, y por eso le conservamos su soporte, tal como el ingenioso anfitrión de una noche lo trajo a nuestra reflexión. Nos ponemos ahora bajo los auspicios de ese que a veces se presenta en el hábito del filósofo, que con más frecuencia debe buscarse ambiguo en los dichos del humorista, pero con quien se tropieza siempre en lo secreto de la acción del político, el buen lógico, odioso al mundo. Discurso del sofisma. Todo sofisma se presenta en primer lugar como un error lógico, y la objeción a éste encuentra fácilmente su primer argumento. Llamaremos al sujeto real que viene a concluir por sí mismo, veíse a los otros reflejados sobre la conducta de los cuales establece su deducción. Si la convicción de B, se nos dirá, se funda sobre la expectativa de C, la seguridad de aquella debe lógicamente disiparse con la ruptura de ésta, recíprocamente parase con relación a B, y tenemos a los dos quedándose en la indecisión. Nada hace pues necesaria su partida en el caso de que A fuese un negro, de donde resulta que A no puede deducir de ello que él sea un blanco. A lo cual hay que replicar en primer lugar que toda esa cogitación de B y de C les es imputada en falso, puesto que la única situación que podría motivarla en ellos, ver un negro, no es la verdadera, y que se trata de saber si, suponiendo esa situación, su desarrollo lógico les es imputado sin razón. No hay nada de eso. Pues, en esa hipótesis, es el hecho de que ninguno de los dos haya partido primero el que permite a cada uno pensarse como blanco, y es claro que bastaría con que vacilasen un instante para que cada uno de ellos confirmase, sin duda posible, su convicción de ser un blanco. Porque la vacilación está excluida lógicamente para quien quiera que viese dos negros. Pero está excluida también realmente, en esta primera etapa de la deducción, pues no encontrándose ninguno en presencia de un blanco y de un negro, no cabe que nadie salga por la razón que de ello se deduce. Pero la objeción se vuelve a presentar más fuerte en la segunda etapa de la deducción de A. Porque, si bien ha llegado con todo derecho a su conclusión de que él es un blanco, estableciendo que si él fuese negro los otros no tardarían en saberse blancos y deberían salir, ahora tiene que abandonarla, apenas la ha formado, puesto que en el momento en que es movido por ella, ve a los otros hacer el mismo movimiento que él. Antes de responder a esto, volvamos a plantear bien los términos lógicos del problema. A designa a cada uno de los sujetos en cuanto que está él mismo en el banquillo y se decide o no a concluir sobre sí mismo. B y C son los otros dos en cuanto objetos del razonamiento de A. Pero si éste puede imputarle correctamente, acabamos de mostrarlo, una cogitación de hecho falsa, no podría en cambio tener en cuenta más que su comportamiento real. Si A, al ver a B y C moverse con él, vuelve a dudar de ser visto negro por ellos, basta con que vuelva a plantear la cuestión, deteniéndose, para resolverla. Los ve en efecto detenerse también, porque estando cada uno realmente en la misma situación que él, o, mejor dicho, siendo cada uno de los sujetos A en cuanto real, es decir, en cuanto se decide o no a concluir sobre sí mismo, encuentra la misma duda en el mismo momento que él. Pero entonces, cualquiera que sea el pensamiento que A impute a B y a C, con toda razón concluirá de nuevo que él es un blanco. Porque establece derechamente que, si él fuese un negro, B y C habrían debido proseguir, o bien, si admite que vacilan, según el argumento precedente, que encuentra aquí el apoyo de los hechos y que los haría dudar de si no son ellos mismos negros, que por lo menos deberían volver a echar a andar antes que él. Puesto que, siendo negro, da a su vacilación misma su alcance seguro para que concluyan que son blancos. Y es porque, viéndolo de hecho blanco, no hacen tal cosa, por lo que toma él mismo la iniciativa de hacerla, es decir que vuelven a ponerse en marcha todos juntos, para declarar que son blancos.
Pero se nos puede oponer todavía que al levantar así el obstáculo no hemos refutado por ello la objeción lógica, y que va a presentarse otra vez igual con la reiteración del movimiento y a reproducir en cada uno de los sujetos la misma duda y la misma parada. Sin duda, pero algún progreso lógico tiene que haberse cumplido. Por la razón de que esta vez A no puede sacar de la parada común sino una conclusión inequívoca. Es que, si él fuese negro, B y C no habrían debido detenerse en absoluto. Pues en el punto presente queda excluido que puedan vacilar una segunda vez en concluir que son blancos, una sola vacilación, en efecto, es suficiente para que uno a otro se demuestren que ciertamente ni uno ni otro son negros. Si por lo tanto B y C se han detenido, A no puede ser sino un blanco. Es decir que los tres sujetos se encuentran esta vez confirmados en una certidumbre que no permite ni a la objeción ni a la duda renacer. El sofisma conserva, pues, tras la prueba de la discusión, todo el rigor constrictivo de un proceso lógico, a condición de que se le integre el valor de las dos escansiones suspensivas, lo cual en esta prueba se muestra verificado en el acto mismo en que cada uno de los sujetos manifiesta que ello le ha llevado a su conclusión. Valor de las mociones suspendidas en el proceso. ¿Está justificado integrar en el valor del sofisma las dos mociones suspendidas aparecidas así? Para decidirlo, es preciso examinar cuál es su papel en la solución del proceso lógico. Ese papel, en efecto, solo lo desempeñan después de la conclusión del proceso lógico, puesto que el acto que suspenden manifiesta esa conclusión misma. No se puede pues objetar con ello que hagan entrar en la solución un elemento externo al proceso lógico mismo. Su papel, aunque crucial en la práctica del proceso lógico, no es el de la experiencia en la verificación de una hipótesis, sino el de un hecho intrínseco a la ambigüedad lógica. Por el primer aspecto, efectivamente, los datos del problema se descompondrían así. Primero son lógicamente posibles tres combinaciones de los atributos característicos de los sujetos, dos negros, un blanco, un negro, dos blancos, tres blancos. Quedando excluida la primera por la observación de todos ellos, queda abierta una incógnita entre las otras dos, que viene a resolver. Segundo, el dato de experiencia de las mociones suspendidas, que equivaldría a una señal por la cual los sujetos se comunicarían unos a otros, bajo una forma determinada por las condiciones de la prueba, lo que les está vedado intercambiar bajo una forma intencional, a saber, lo que ve cada uno del atributo del otro. No hay nada de esto, porque ello sería tanto como dar del proceso lógico una concepción espacializada, aquella misma que asoma cada vez que toma el aspecto del error y que es la única que objeta a la solubilidad del problema. Es precisamente porque nuestro sofisma no la tolera por lo que se presenta como una aporía para las formas de la lógica clásica, cuyo prestigio, eterno, refleja esa invalidez que no por ser la suya es menos reconocida. Emoticono cara triste 77, a saber, que no aportan nunca nada que no pueda ya ser visto de un solo golpe. Muy al contrario, la entrada en juego como significantes de los fenómenos aquí en litigio hace prevalecer la estructura temporal y no espacial del proceso lógico. Lo que las mociones suspendidas denuncian no es lo que los sujetos ven, es lo que han encontrado positivamente por lo que no ven, a saber, el aspecto de los discos negros. Aquello por lo que son significantes está constituido no por su dirección sino por su tiempo de suspensión. Su valor crucial no es el de una elección binaria entre dos combinaciones yuxtapuestas en lo inerte, 78, y descabaladas por la exclusión visual de la tercera, sino el del movimiento de verificación instituido por un proceso lógico en que el sujeto ha transformado las tres combinaciones posibles en tres tiempos de posibilidad. Por eso, también, mientras que una sola señal debería bastar para la única elección que impone la primera interpretación errónea, dos escansiones son necesarias para la verificación de los dos lapsos que implica la segunda y única válida. Lejos de ser un dato de experiencia externa en el proceso lógico,
Las mociones suspendidas son en el tan necesarias que solo la experiencia puede hacer que el sincronismo que implican de un sujeto de pura lógica deje de producirse en ese proceso y que fracase su función en el proceso de verificación. No representan allí, en efecto, sino los niveles de degradación cuya necesidad hace aparecer el orden creciente de las instancias del tiempo que se registran en el proceso lógico para integrarse en su conclusión. Como se ve en la determinación lógica de los tiempos de suspensión que ellas constituyen, la cual, objeción del lógico o duda del sujeto, se revela cada vez como el desarrollo subjetivo de una instancia del tiempo, o mejor dicho, como la fuga del sujeto en una exigencia formal. Estas instancias del tiempo, constituyentes del proceso del sofisma, permiten reconocer en él un verdadero movimiento lógico. Este proceso exige el examen de la calidad de sus tiempos. La modulación del tiempo en el movimiento del sofisma, el instante de la mirada, el tiempo para comprender y el momento de concluir. Se aíslan en el sofisma tres momentos de la evidencia, cuyos valores lógicos se revelarán diferentes y de orden creciente. Exponer su sucesión cronológica es también espacializarlo según un formalismo que tiende a reducir el discurso a una alineación de signos. Mostrar que la instancia del tiempo se presenta bajo un modo diferente en cada uno de estos momentos es preservar su jerarquía revelando en ellos una discontinuidad tonal, esencial para su valor. Pero captar en la modulación del tiempo la función misma por donde cada uno de esos momentos, en el tránsito hasta el siguiente, se reabsorbe en él, subsistiendo únicamente el último que los absorbe, es restituir su sucesión real y comprender verdaderamente su génesis en el movimiento lógico. Es lo que vamos a intentar a partir de una formulación, tan rigurosa como sea posible, de esos momentos de la evidencia. Primero, estando ante dos negros, se sabe que C es un blanco. Es esta una exclusión lógica que da su base al movimiento. Que le sea anterior, que se la pueda considerar como dada a los sujetos con los datos del problema, los cuales prohíben la combinación de tres negros. Es cosa independiente de la contingencia dramática que aísla su enunciado en prólogo. Expresándola bajo la forma dos negros, un blanco, se ve el valor instantáneo de su evidencia, y su tiempo de fulguración, si así puede decirse, equivaldría a cero. Pero ya desde el punto de partida su formulación se modula, por la subjetivación que se dibuja en ella, aunque impersonal bajo la forma de, se sabe que, y por la conjunción de las proposiciones que, más que ser una hipótesis formal, representa una matriz suya todavía indeterminada, digamos, esa forma de consecuencia que los lingüistas designan bajo los términos de prótasis y apódosis, estando ante, solo entonces se sabe que se es. Una instancia del tiempo cava el intervalo para que lo dado de la prótasis, ante dos negros, se mude en el dato de la apódosis, se es un blanco, se necesita para ello el instante de la mirada. En la equivalencia lógica de los dos términos, dos negros, un blanco, esta modulación del tiempo introduce la forma que, en el segundo momento, se cristaliza en hipótesis auténtica, porque va a apuntar a la incógnita real del problema, a saber, el atributo ignorado del sujeto mismo. En este tránsito, el sujeto encuentra la siguiente combinación lógica y, siendo el único que puede asumir el atributo del negro, llega, en la primera fase del movimiento lógico, a formular así la evidencia siguiente. Segundo, si yo fuese un negro, los dos blancos que veo no tardarían en reconocerse como blancos. Es esta una intuición por la cual el sujeto objetiva algo más que los datos de hecho cuyo aspecto se le ofrece en los dos blancos, es cierto tiempo el que se define, en los dos sentidos de tomar su sentido y de encontrar su límite, por su fin, a la vez meta y término, a saber, para cada uno de los dos blancos el tiempo para comprender, en la situación de ver un blanco y un negro, que tiene en la inercia de su semejante la clave de su propio problema. La evidencia de este momento supone la duración de un tiempo de meditación que cada uno de los dos blancos debe comprobar en el otro y que el sujeto manifiesta en los términos que pone en labios del uno y el otro, como si los hubiera visto inscritos en un banderín. Si yo fuese un negro,
él habría salido sin esperar un instante. Si se queda meditando, es que soy un blanco. Pero de este tiempo así objetivado en su sentido, ¿cómo medir el límite? El tiempo para comprender puede reducirse al instante de la mirada, pero esa mirada en su instante puede incluir todo el tiempo necesario para comprender. Así, la objetividad de este tiempo se tambalea en su límite. Solo subsiste su sentido con la forma que engendra de sujetos indefinidos salvo por su reciprocidad, y cuya acción está suspendida por una causalidad mutua en un tiempo que se escabulle bajo el retorno mismo de la intuición que ha objetivado. Por esta modulación del tiempo se abre, con la segunda fase del movimiento lógico, la vía que lleva a la evidencia siguiente. Tercero, me apresuro a afirmar que soy un blanco, para que estos blancos, así considerados por mí, no se me adelanten en reconocerse por lo que son. Es este el acerto sobre uno mismo, por el que el sujeto concluye el movimiento lógico en la decisión de un juicio. El retorno mismo del movimiento de comprender, bajo el cual se ha tambaleado la instancia del tiempo que lo sostiene objetivamente, se prosigue en el sujeto en una reflexión, en la que esta instancia resurge para él bajo el modo subjetivo de un tiempo de retraso respecto de los otros en ese movimiento mismo, y se presenta lógicamente como la urgencia del momento de concluir. Más exactamente, su evidencia se revela en la penumbra subjetiva, como la iluminación creciente de una franja en el límite del eclipse que sufre bajo la reflexión la objetividad del tiempo para comprender. Este tiempo, en efecto, para que los dos blancos comprendan la situación que los coloca en presencia de un blanco y de un negro, le parece al sujeto que no difiere lógicamente del tiempo que él mismo ha necesitado para comprenderla, puesto que esa situación no es otra que su propia hipótesis. Pero, si esta hipótesis es verdadera, los dos blancos ven realmente un negro, no han tenido pues que suponer ese dato. Resulta pues de ello que, si tal es el caso, los dos blancos se le adelantan en el tiempo de compás que implica en su detrimento el haber tenido que formar esa hipótesis misma. Es pues el momento de concluir que él es blanco, efectivamente, si deja que se le adelanten sus semejantes en esa conclusión, ya no podrá reconocer si no es un negro. Pasado el tiempo para comprender el momento de concluir, es el momento de concluir el tiempo para comprender. Porque de otra manera este tiempo perdería su sentido. No es pues debido a alguna contingencia dramática, la gravedad de lo que está en juego, o la emulación del juego, por lo que el tiempo apremia, es bajo la urgencia del movimiento lógico como el sujeto precipita a la vez su juicio y su partida, y el sentido etimológico del verbo, la cabeza por delante, da la modulación en que la tensión del tiempo se invierte en la tendencia al acto que manifiesta a los otros que el sujeto ha concluido. Pero detengámonos en este punto en que el sujeto en su acerto alcanza una verdad que va a ser sometida a la prueba de la duda, pero que no podría verificar si no la alcanzase primero en la certidumbre. La tensión temporal culmina en él, puesto que, ya lo sabemos, es el desarrollo de su relajamiento el que va a escandir la prueba de su necesidad lógica. ¿Cuál es el valor lógico de este acerto conclusivo? Es lo que vamos a intentar ahora poner en valor en el movimiento lógico en que se verifica. La tensión del tiempo en el acerto subjetivo y su valor manifestado en la demostración del sofisma. El valor lógico del tercer momento de la evidencia, que se formula en el acerto por el que el sujeto concluye su movimiento lógico, nos parece digno de ser profundizado. Revela en efecto una forma propia de una lógica asertiva, de la que hay que demostrar a qué relaciones originales se aplica. Progresando sobre las relaciones proposicionales de los dos primeros momentos, apódosis e hipótesis, la conjunción aquí manifestada se anuda en una motivación de la conclusión, para que no haya retraso que engendre el error, en la que parece aflorar la forma ontológica de la angustia, curiosamente reflejada en la expresión gramatical equivalente ante el temor de que el retraso engendre el error. Sin duda esta forma está en relación con la originalidad lógica del sujeto del acerto, por cuyo motivo lo caracterizamos como acerto subjetivo, a saber,
que el sujeto lógico no es allí otro que la forma personal del sujeto del conocimiento, aquel que solo puede expresarse por yo, J.E. Dicho de otra manera, el juicio que concluye el sofisma no puede ser formulado sino por el sujeto que ha formado su aserto sobre sí, y no puede sin reserva serle imputado por algún otro, al contrario de lo que sucede con las relaciones del sujeto impersonal y del sujeto indefinido recíproco de los dos primeros momentos que son esencialmente transitivas, puesto que el sujeto personal del movimiento lógico las asume en cada uno de estos momentos. La referencia a estos dos sujetos manifiesta bien el valor lógico del sujeto del aserto. El primero, que se expresa en el se, del, se sabe que, no da más que la forma general del sujeto no ético, puede lo mismo ser Dios, mesa o balde. El segundo, que se expresa en los dos blancos, que deben reconocerse el uno al otro, introduce la forma del otro en cuanto tal, es decir, como pura reciprocidad, puesto que el uno no se reconoce más que en el otro y no descubre el atributo que es suyo sino en la equivalencia del tiempo propio de los dos. El yo, J.E., sujeto del aserto conclusivo, se aísla por una pulsación de tiempo lógico respecto del otro, es decir, respecto de la relación de reciprocidad. Este movimiento de génesis lógica del yo, J.E., por una decantación de su tiempo lógico propio es bastante paralelo a su nacimiento psicológico. Del mismo modo que, para recordarlo en efecto, el yo, J.E. psicológico se desprende de un transitivismo especular indeterminado, por el complemento de una tendencia despertada como celos, el yo, J.E., de que se trata aquí se define por la subjetivación de una competencia con el otro en la función del tiempo lógico. Como tal, nos parece, da la forma lógica esencial, mucho más que la forma llamada existencial, del yo, J.E., psicológico, 79. Lo que manifiesta bien el valor esencialmente subjetivo, asertivo, en nuestra terminología, de la conclusión del sofisma es la indeterminación en que será mantenido un observador, el director de la cárcel que vigila el juego, por ejemplo, ante la partida simultánea de los tres sujetos, para afirmar de alguno de ellos si ha concluido con justeza en cuanto al atributo de que es portador. El sujeto, en efecto, ha aprendido el momento de concluir que él es un blanco bajo la evidencia subjetiva de un tiempo de retraso que lo hace apresurarse hacia la salida, pero, si no ha aprendido ese momento, no por ello actúa de modo diferente ante la evidencia objetiva de la partida de los otros y sale a la vez que ellos, solo que convencido de ser un negro. Todo lo que puede prever el observador es que, si hay un sujeto que ha de declararse en la encuesta negro por haberse apresurado en seguimiento de los otros, será el único que se declarará tal en esos términos. Finalmente, el juicio asertivo se manifiesta aquí por un acto. El pensamiento moderno ha mostrado que todo juicio es esencialmente un acto, y las contingencias dramáticas no hacen aquí más que aislar ese acto en el gesto de la partida de los sujetos. Podrían imaginarse otros modos de expresión del acto de concluir. Lo que hace la singularidad del acto de concluir en el aserto subjetivo demostrado por el sofisma es que se adelanta a su certidumbre, debido a la tensión temporal de que está cargado subjetivamente, y que bajo la condición de esa anticipación misma, su certidumbre se verifica en una precipitación lógica determinada por la descarga de esa tensión, para que finalmente la conclusión no se funde ya sino en instancias temporales totalmente objetivadas y que el aserto se desubjetivice hasta el grado más bajo. Como lo demuestra lo que sigue. En primer lugar reaparece el tiempo objetivo de la intuición inicial del movimiento que, como aspirado entre el instante de su comienzo y la prisa de su fin, había parecido estallar como una pompa. Bajo el impacto de la duda que esfolia la certidumbre subjetiva del momento de concluir, he aquí que se condensa como un núcleo en el intervalo de la primera moción suspendida y que manifiesta al sujeto su límite en el tiempo para comprender que ha pasado para los otros dos el instante de la mirada y que ha regresado el momento de concluir.
Ciertamente, si la duda, desde Descartes, está integrada en el valor del juicio, hay que observar que, para la forma de acerto aquí estudiada, este valor reside menos en la duda que lo suspende que en la certidumbre anticipada que lo introdujo. Pero, para comprender la función de esta duda en cuanto al sujeto del acerto, veamos lo que vale objetivamente la primera suspensión para el observador a quien hemos interesado ya en la moción de conjunto de los sujetos. Nada más que esto, es que cada uno, si era imposible hasta ese momento juzgar en qué sentido había concluido, manifiesta una incertidumbre de su conclusión, pero que seguramente la habrá confortado si era correcta, rectificado tal vez si era errónea. Sí, en efecto, subjetivamente, uno cualquiera ha sabido adelantarse, y se detiene, es que se ha puesto a dudar de si ha aprendido bien el momento de concluir que era un blanco, pero lo va a aprender nuevamente de inmediato, puesto que ya ha hecho su experiencia subjetiva. Sí, por el contrario, ha dejado que los otros se le adelanten y que cimenten así en él la conclusión de que es un negro, no puede dudar de que ha aprendido bien el momento de concluir, precisamente porque no lo ha aprendido subjetivamente. Y en efecto podría incluso encontrar en la nueva iniciativa de los otros la confirmación lógica de su creencia en que él es de semejante de los otros. Pero si se detiene, es que subordina su propia conclusión tan estrechamente a lo que manifiesta la conclusión de los otros, que la suspende enseguida cuando ellos parecen suspender la suya. Luego pone en duda que él sea un negro hasta que ellos le muestren de nuevo la vía o la descubra por sí mismo, según lo cual concluirá esta vez ya sea que es un negro, ya sea que es un blanco, tal vez en falso, tal vez con acierto, punto que permanece impenetrable a cualquiera que no sea él. Pero el descenso lógico prosigue hacia el segundo tiempo de suspensión. Cada uno de los sujetos, si ha vuelto a aprender la certidumbre subjetiva del momento de concluir, puede nuevamente ponerla en duda. Pero está ahora sostenida por la objetivación, ya hecha, del tiempo para comprender, y su puesta en duda durará tan solo el instante de la mirada, porque el solo hecho de que la vacilación aparecida en los otros sea la segunda basta para suprimir la suya apenas percibida, puesto que le indica inmediatamente que con seguridad no es un negro. Aquí el tiempo subjetivo del momento de concluir se objetiva finalmente. Como lo prueba el hecho de que, incluso si uno cualquiera de los sujetos no lo hubiese aprendido todavía, ahora sin embargo se impone a él, el sujeto, en efecto, que hubiese concluido la primera escansión siguiendo a los otros dos, convencido por ello de ser un negro, se vería en efecto, a causa de la presente y segunda escansión, obligado a invertir su juicio. Así el acerto de certidumbre del sofisma llega, diremos, al término de la reunión lógica de las dos mociones suspendidas en el acto en que se acaban, ha de subjetivizarse en lo más bajo. Como lo manifiesta el hecho de que nuestro observador, si las ha comprobado sincrónicas en los tres sujetos, no puede dudar que ninguno de ellos pueda dejar en la encuesta de declararse blanco. Finalmente, puede observarse que en ese mismo momento, si todo sujeto puede en la encuesta expresar la certidumbre que finalmente ha verificado, por el acerto subjetivo que se la ha dado en conclusión del sofisma, a saber, en estos términos, me he apresurado a concluir que yo era un blanco, porque si no, ellos debían adelantárseme en reconocerse recíprocamente como blancos, y si les hubiese dado tiempo para ello, los otros, gracias a aquello mismo que hubiese sido mi solución, me habrían lanzado en el error. Ese mismo sujeto puede también expresar esa misma certidumbre por su verificación de subjetivizada en lo más bajo del movimiento lógico, a saber, en estos términos, se debe saber que se es un blanco, cuando los otros han vacilado dos veces en salir. Conclusión que, bajo su primera forma, puede ser adelantada como verdadera por el sujeto, desde el momento en que ha constituido el movimiento lógico del sofisma, pero no puede como tal ser asumida por ese sujeto más que personalmente, pero que, bajo su segunda forma, exige que todos los sujetos hayan consumado el descenso lógico que verifica el sofisma, pero es aplicable por cualquiera a cada uno de ellos. No estando ni siquiera excluido que uno de los sujetos, pero uno solo,
llegue a ello sin haber constituido el movimiento lógico del sofisma y por haber seguido tan solo su verificación manifestada en los otros dos sujetos. La verdad del sofisma como referencia temporalizada decía el otro, el acerto subjetivo anticipante como forma fundamental de una lógica colectiva. Así, la verdad del sofisma no viene a ser verificada sino por su presunción, si puede decirse, en el acerto que constituye. Revela así depender de una tendencia que apunta a ella, noción que sería una paradoja lógica si no se redujese a la tensión temporal que determina el momento de concluir. La verdad se manifiesta en esta forma como adelantándose al error y avanzando sola en el acto que engendra su certidumbre, inversamente el error, como confirmándose en su inercia y enderezándose difícilmente para seguir la iniciativa conquistadora de la verdad. ¿Pero a qué clase de relación responde tal forma lógica? A una forma de objetivación que ella engendra en su movimiento, es, a saber, a la referencia de un yo, JE, a la común medida del sujeto recíproco, o también, de los otros en cuanto tales, o sea, en cuanto son otros los unos para los otros. Esta común medida está dada por cierto tiempo para comprender, que se revela como una función esencial de la relación lógica de reciprocidad. Esta referencia del yo, JE, a los otros en cuanto tales debe, en cada momento crítico, ser temporalizada, para reducir dialécticamente el momento de concluir el tiempo para comprender a durar tan poco como el instante de la mirada. Basta con hacer aparecer en el término lógico de los otros la menor disparidad para que se manifieste cuánto depende para todos la verdad del rigor de cada uno, e incluso que la verdad, de ser alcanzada solo por unos, puede engendrar, si es que no confirmar, el error en los otros. Y también esto, que, si bien en esta carrera tras la verdad no se está sino solo, si bien no se es todos cuando se toca lo verdadero, ninguno sin embargo lo toca sino por los otros. Sin duda estas formas encuentran fácilmente su aplicación en la práctica en una mesa de bridge o en una conferencia diplomática y hasta en la maniobra del complejo en la práctica psicoanalítica. Pero quisiéramos indicar su aporte a la noción lógica de colectividad. Tres facient collegium, dice el dicho, y la colectividad está ya íntegramente representada en la forma del sofisma, puesto que se define como un grupo formado por las relaciones recíprocas de un número definido de individuos, al contrario de la generalidad, que se define como una clase que comprende de manera abstracta un número indefinido de individuos. Pero basta con desarrollar por recurrencia la demostración del sofisma para ver que puede aplicarse lógicamente a un número ilimitado de sujetos, 80, estando establecido que el atributo negativo no puede intervenir sino en un número igual al número de los sujetos menos 1, 81, pero la objetivación temporal es más difícil de concebir a medida que la colectividad crece, y parece obstaculizar una lógica colectiva con la que pueda completarse la lógica clásica. Mostraremos sin embargo que respuesta debería aportar semejante lógica a la inadecuación que siente uno de una afirmación tal como, yo soy un hombre, a una forma cualquiera de la lógica clásica, aún traída en conclusión de las premisas que se quieran. El hombre es un animal racional, etc. Más cerca sin duda de su valor verdadero aparece presentada en conclusión de la forma aquí demostrada del acerto subjetivo anticipante, a saber, como sigue. Primero, un hombre sabe lo que no es un hombre. Segundo, los hombres se reconocen entre ellos por ser hombres. Tercer, yo afirmo ser un hombre, por temor de que los hombres me convenzan de no ser un hombre. Movimiento que da la forma lógica de toda asimilación humana, en cuanto precisamente se plantea como asimiladora de una barbarie, y que sin embargo reserva la determinación esencial del yo, JE, 82. Intervención sobre la transferencia, 83. Aquí estamos todavía en lo de amaestrar las orejas para el término sujeto. El que nos da ocasión para ello permanecerá anónimo, lo cual nos ahorra tener que remitir a todos los pasajes en que los distinguimos más adelante.
La pregunta por parte de Freud en el caso de Dora, si se la quisiera considerar como cerrada aquí, sería el beneficio neto de nuestro esfuerzo por abrir de nuevo el estudio de la transferencia al salir del informe presentado bajo este título por Daniel Lagek, donde la idea nueva era dar cuenta de ella por el efecto Zeigarnik, 84, era una idea bien a propósito para gustar en un tiempo en que el psicoanálisis parecía escaso de coartadas. Habiéndose permitido el colega no nombrado replicar al autor del informe que también la transferencia podría ser invocada en ese efecto, creímos encontrar en ello ocasión favorable para hablar de psicoanálisis. Hemos tenido que recortar algo, puesto que también nos adelantábamos aquí mucho sobre lo que hemos podido, en cuanto a la transferencia, enunciar desde entonces 1966. Nuestro colega B, por su observación de que el efecto Zeigarnik parecería depender de la transferencia más de lo que la determina, ha introducido lo que podríamos llamar los hechos de resistencia en la experiencia psicotécnica. Su alcance consiste en poner de relieve la primacía de la relación de sujeto a sujeto en todas las reacciones del individuo en cuanto que son humanas, y la dominancia de esta relación en toda puesta a prueba de las disposiciones individuales, ya se trate de una prueba definida por las condiciones de una tarea o de una situación. Por lo que hace a la experiencia psicoanalítica debe comprenderse que se desarrolla entera en esa relación de sujeto a sujeto, dando a entender con ello que conserva una dimensión irreductible a toda psicología considerada como una objetivación de ciertas propiedades del individuo. En un psicoanálisis, en efecto, el sujeto, hablando con propiedad, se constituye por un discurso donde la mera presencia del psicoanalista aporta, antes de toda intervención, la dimensión del diálogo. Por mucha irresponsabilidad, incluso por mucha incoherencia que las convenciones de la regla vengan a dar al principio de este discurso, es claro que esto no son sino artificios de hidráulico, ver observación de Dora, p. 15. 85, con el fin de asegurar el paso de ciertos diques y que su curso debe proseguirse según las leyes de una gravitación que le es propia y que se llama la verdad. Es este en efecto el nombre de ese movimiento ideal que el discurso introduce en la realidad. En una palabra, el psicoanálisis es una experiencia dialéctica y esta noción debe prevalecer cuando se plantea la cuestión de la naturaleza de la transferencia. Prosiguiendo mi asunto, en este sentido no tendré otro designio que el de mostrar por un ejemplo a qué clase de proposiciones se podría llegar. Pero me permitiré primero algunas observaciones que me parecen urgentes para la dirección presente de nuestros esfuerzos de elaboración teórica, y en la medida en que interesan las responsabilidades que nos confiere el momento de la historia que vivimos, no menos que la tradición cuya custodia nos está confiada. Que encarar con nosotros el psicoanálisis como dialéctica deba presentarse como una orientación propia de nuestra reflexión, no podemos ver en ello algún desconocimiento de un dato inmediato, incluso del hecho de sentido común de que en él no se hace uso sino de palabras y reconocer, en la atención privilegiada concedida a la función de los rasgos mudos del comportamiento en la maniobra psicológica, una preferencia del analista por un punto de vista en que el sujeto no es ya sino objeto. Si hay en efecto desconocimiento, debemos interrogarlo según los métodos que emplearíamos en todo caso semejante. Es sabido que yo me inclino a pensar que en el momento en que la psicología, y con ella todas las ciencias del hombre, han sufrido, aunque sea contra su voluntad o incluso sin saberlo, un profundo reajuste de sus puntos de vista por las nociones nacidas del psicoanálisis, parece producirse entre los psicoanalistas un movimiento inverso que yo expresaría en los siguientes términos. Si Freud tomó la responsabilidad, contra Hesiodo, para quien las enfermedades enviadas por Zeus avanzan hacia los hombres en silencio, de mostrarnos que hay enfermedades que hablan y de hacernos entender la verdad de lo que dicen, parece que esta verdad, a medida que se nos presenta más claramente su relación con un momento de la historia y con una crisis de las instituciones, inspira un temor creciente a los practicantes que perpetúan su técnica. Los vemos, pues, bajo toda clase de formas que van desde el pietismo hasta los ideales de la eficiencia más vulgar, pasando por la gama de propedéuticas naturalistas, refugiarse bajo el ala de un psicologismo que,
cosificando al ser humano, llegaría a desaguisados al lado de los cuales los del cientificismo físico no serían sino bagatelas. Pues debido precisamente al poder de los resortes manifestados por el análisis, no será nada menos que un nuevo tipo de alienación del hombre el que pasará a la realidad, tanto por el esfuerzo de una creencia colectiva como por la acción de selección de técnicas que tendrían todo el alcance formativo propio de los ritos, en suma, un homo psichologicus cuyo peligro denuncio. Planteo a propósito de él la cuestión de saber si nos dejaremos fascinar por su fabricación o si, volviendo a pensar la obra de Freud, no podemos volver a encontrar el sentido auténtico de su iniciativa y el medio de mantener su valor saludable. Quiero precisar aquí, si es que hay necesidad de ello, que estas preguntas no van dirigidas para nada a un trabajo como el de nuestro amigo Lagache, prudencia en el método, escrúpulo en el proceso, abertura en las conclusiones. Todo aquí nos da ejemplo de la distancia mantenida entre nuestra praxis y la psicología. Fundaré mi demostración en el caso de Dora, por representar en la experiencia todavía nueva de la transferencia el primero en que Freud reconoce que el analista, 86, tiene en ella su parte. Es notable que nadie hasta ahora haya subrayado que el caso de Dora es expuesto por Freud bajo la forma de una serie de inversiones dialécticas. No se trata de un artificio de ordenamiento para un material acerca del cual Freud formula aquí de manera decisiva que su aparición queda abandonada al capricho del paciente. Se trata de una escansión de las estructuras en que se transmuta para el sujeto la verdad, y que no tocan solamente a su comprensión de las cosas, sino a su posición misma en cuanto sujeto del que los objetos son función. Es decir, que el concepto de la exposición es idéntico al progreso del sujeto, o sea, a la realidad de la cura. Ahora bien, es la primera vez que Freud da el concepto del obstáculo contra el que ha venido a estrellarse el análisis bajo el término de transferencia. Esto por sí solo da cuando menos su valor de vuelta a las fuentes al examen que emprendemos de las relaciones dialécticas que constituyeron el momento del fracaso. Por donde vamos a intentar definir en términos de pura dialéctica la transferencia de la que se dice que es negativa en el sujeto, así como la operación del analista que la interpreta. Tendremos que pasar sin embargo por todas las fases que llevaron a ese momento, como también perfilarlo sobre las anticipaciones problemáticas que, en los datos del caso, nos indican dónde hubiera podido encontrar su resolución lograda. Encontramos así un primer desarrollo, ejemplar por cuanto somos arrastrados de golpe al plano de la afirmación de la verdad. En efecto, después de una puesta a prueba de Freud, irá a mostrarse tan hipócrita como el personaje paterno. Dora se adentra en su requisitoria, abriendo un expediente de recuerdos cuyo rigor contrasta con la imprecisión biográfica propia de la neurosis. La señora K y su padre son amantes desde hace tantos y tantos años y lo disimulan bajo ficciones a veces ridículas. Pero el colmo es que de este modo ella queda entregada sin defensa a los galanteos del señor K, ante los cuales su padre hace la vista gorda, convirtiéndola así en objeto de un odioso cambalache. Freud es demasiado avesado en la constancia de la mentira social para haberse dejado engañar, incluso de labios de un hombre que en su opinión le debe una confianza total. No le ha sido pues difícil apartar del espíritu de su paciente toda imputación de complacencia para con esa mentira. Pero al final de ese desarrollo se encuentra colocado frente a la pregunta, por lo demás de un tipo clásico en los comienzos del tratamiento: esos hechos están ahí, proceden de la realidad y no de mí. ¿Qué quiere usted cambiar en ellos? A lo cual Freud responde por una primera inversión dialéctica que no tiene nada que envidiar al análisis hegeliano de la reivindicación del alma bella, la que se revela contra el mundo en nombre de la ley del corazón. Mira, le dice, ¿cuál es tu propia parte en el desorden del que te quejas? P. 32.87, y aparece entonces un segundo desarrollo de la verdad, a saber, que no es sólo por el silencio, sino gracias a la complicidad de Dora misma, más aún, bajo su protección vigilante,
¿Cómo pudo durar la ficción que permitió prolongarse a la relación de los dos amantes? Aquí no solo se ve la participación de Dora en la corte que le hace el señor K, sino que sus relaciones con los otros participantes en la cuadrilla reciben una nueva luz por incluirse en una sutil circulación de regalos preciosos, rescate de la carencia de prestaciones sexuales, la cual, partiendo de su padre hacia la señora K, retorna a la paciente por las disponibilidades que libera en el señor K, sin perjuicio de las munificencias que le vienen directamente de la fuente primera, bajo la forma de los dones paralelos en que el burgués encuentra clásicamente la especie de retractación más apropiada para unir a la reparación debida a la mujer legítima el cuidado del patrimonio. Observemos que la presencia del personaje de la esposa se reduce aquí a este enganchamiento lateral a la cadena de los intercambios. Al mismo tiempo, la relación edípica revela estar constituida en Dora por una identificación con el padre, que la impotencia sexual de éste ha favorecido, experimentada además por Dora como idéntica a la prevalencia de su posición de fortuna, esto puesto de manifiesto por la alusión inconsciente que le permite la semántica de la palabra fortuna en alemán, Vermögen. Esta identificación se transparenta en efecto en todos los síntomas de conversión presentados por Dora, y su descubrimiento inicia el levantamiento de muchos de estos. La pregunta se convierte pues en esta: ¿qué significan sobre esta base los celos súbitamente manifestados por Dora ante la relación amorosa de su padre? Estos, por presentarse bajo una forma tan preponderante, requieren una explicación que rebasa sus motivos. p. 50.88, aquí se sitúa la segunda inversión dialéctica, que Freud opera con la observación de que no es aquí el objeto pretendido de los celos el que da su verdadero motivo, sino que enmascara un interés hacia la persona del sujeto rival, interés cuya naturaleza mucho menos asimilable al discurso común no puede expresarse en el sino bajo esa forma invertida. ¿De dónde surge? Un tercer desarrollo de la verdad, la atracción fascinada de Dora hacia la señora K. Su cuerpo blanquísimo, las confidencias que recibe hasta un punto que quedará sin sondear sobre el estado de sus relaciones con su marido, el hecho patente de sus intercambios de buenos oficios como mutuas embajadoras de sus deseos respectivos ante el padre de Dora. Freud percibió la pregunta a la que llevaba este nuevo desarrollo. Si esta es pues la mujer de la que experimenta usted tan amargamente la desposesión, ¿cómo no le tiene rencor por la redoblada traición de que sea de ella de quien partieron esas imputaciones de intriga y de perversidad que todos comparten ahora para acusarla a usted de embuste? ¿Cuál es el motivo de esa lealtad que la lleva a guardarle el secreto último de sus relaciones, a saber, la iniciación sexual, rastreable ya en las acusaciones mismas de la señora K? Con este secreto seremos llevados en efecto a la tercera inversión dialéctica, la que nos daría el valor real del objeto que es la señora K para Dora. Es decir, no un individuo, sino un misterio, el misterio de su propia femineidad, queremos decir de su femineidad corporal, tal como aparece sin velos en el segundo de los dos sueños cuyo estudio forma la segunda parte de la exposición del caso Dora. Sueños a los cuales rogamos remitirse para ver hasta qué punto su interpretación se simplifica con nuestro comentario. Ya a nuestro alcance nos aparece el mojón alrededor del cual debe girar nuestro carro para invertir una última vez su carrera. Es aquella imagen, la más lejana que alcanza Dora de su primera infancia, en una observación de Freud, incluso como está interrumpida, no le han caído siempre entre las manos todas las claves, es Dora, probablemente todavía infans, chupándose el pulgar izquierdo, al tiempo que con la mano derecha tironea la oreja de su hermano, 1 año y medio mayor que ella, p. 47, 89 y p. 20, 90. Parece que tuviésemos aquí la matriz imaginaria en la que han venido a vaciarse todas las situaciones que Dora ha desarrollado en su vida, verdadera ilustración de la teoría, todavía por nacer en Freud, de los automatismos de repetición. Podemos tomar con ella la medida de lo que significan ahora para ella la mujer y el hombre.
La mujer es el objeto imposible de desprender de un primitivo deseo oral y en el que sin embargo es preciso que aprenda a reconocer su propia naturaleza genital. Se asombra uno aquí de que Freud no vea que la determinación de la afonía durante las ausencias del señor K. p. 36-91 expresa el violento llamado de la pulsión erótica oral en el encuentro a solas con la señora K, sin que haya necesidad de invocar la percepción de la felatio sufrida por el padre, p. 44-92, cuando cada quien sabe que el cunilingus es el artificio más comúnmente adoptado por los señores con fortuna, a quienes empiezan a abandonarlo sus fuerzas. Para tener acceso a este reconocimiento de su femineidad, le sería necesario realizar esa asunción de su propio cuerpo, a falta de la cual permanece abierta a la fragmentación funcional, para referirnos al aporte teórico del estadio del espejo, que constituye los síntomas de conversión. Pero para realizar la condición de este acceso, no ha contado sino con el único expediente que, según nos muestra la imago original, le ofrece una apertura hacia el objeto, a saber, el compañero masculino con el cual la diferencia de edades le permite identificarse en esa alienación primordial en la que el sujeto se reconoce como yo, J.E. Así pues Dora se ha identificado con el señor K, como está identificándose con Freud mismo, el hecho de que fuese al despertar del sueño, de transferencia, cuando percibió el olor a humo que pertenece a los dos hombres no indica, como dijo Freud, p. 67-93, que se tratase de alguna identificación más reprimida, sino más bien que esa alucinación correspondía al estadio crepuscular del retorno al yo. Y todas sus relaciones con los dos hombres manifiestan esa agresividad en la que vemos la dimensión propia de la alienación narcisista. Sigue pues siendo cierto, como piensa Freud, que el retorno a la reivindicación pasional para con el padre representa una regresión en comparación con las relaciones esbozadas con el señor K. Pero ese homenaje del que Freud entrevé el poder saludable para Dora no podría ser recibido por ella como manifestación del deseo sino a condición de que se aceptase a sí misma como objeto del deseo, es decir, después que hubiese agotado el sentido de lo que busca en la señora K. Igual que para toda mujer y por razones que están en el fundamento mismo de los intercambios sociales más elementales, aquellos mismos que Dora formula en las quejas de su rebeldía, el problema de su condición es en el fondo aceptarse como objeto del deseo del hombre, y es este para Dora el misterio que motiva su idolatría hacia la señora K, así como en su larga meditación ante la Madonna y su recurso al adorador lejano, la empuja hacia la solución que el cristianismo ha dado a este callejón. Sin salida subjetivo, haciendo de la mujer objeto de un deseo divino o un objeto trascendente del deseo, lo que viene a ser lo mismo. Si Freud en una tercera inversión dialéctica hubiese pues orientado a Dora hacia el reconocimiento de lo que era para ella la señora K, obteniendo la confesión de los últimos secretos de su relación con ella, ¿qué prestigio no habría ganado el mismo? No hacemos sino tocar aquí la cuestión del sentido de la transferencia positiva, abriendo así el camino al reconocimiento del objeto viril. Esta no es mi opinión, sino la de Freud, p. 107.94. Pero el hecho de que su falla fuese fatal para el tratamiento, lo atribuye a la acción de la transferencia, pp. 103 a 107,95, al error que le hizo posponer su interpretación, p. 106,96, siendo así que, como pudo comprobarlo posteriormente, solo tenía 2 horas por delante para evitar sus efectos, p. 106,97. Pero cada vez que vuelve a invocar esa explicación, que tomará el desarrollo que todos saben en la doctrina, una nota a pie de página viene a añadir un recurso a su insuficiente apreciación del nexo homosexual que unía a Dora con la señora K. ¿Qué significa esto sino que la segunda razón no se le aparece como la primera de derecho sino en 1923, mientras que la primera en orden dio sus frutos en su pensamiento a partir de 1905, fecha de publicación del caso Dora? En cuanto a nosotros, ¿qué partido tomar? Creerle ciertamente por las dos razones y tratar de captar lo que pueda deducirse de su síntesis.
Se encuentra entonces esto. Freud confiesa que durante mucho tiempo no pudo encontrarse con esa tendencia homosexual, que sin embargo nos dice ser tan constante en los histéricos que no se podría en ellos exagerar su papel subjetivo, sin caer en un desconcierto, p. 107, n. 98, que lo hacía incapaz de actuar sobre este punto de manera satisfactoria. Esto proviene, diremos nosotros, de un prejuicio, aquel mismo que falsea en su comienzo la concepción del complejo de Edipo haciéndolo considerar como natural y no como normativa la prevalencia del personaje paterno. Es el mismo que se expresa simplemente en el conocido estribillo, como el hilo es para la aguja, la muchacha es para el muchacho. Freud tiene hacia el señor K una simpatía que viene de lejos, puesto que fue él quien le trajo al padre de Dora, p. 18,99, y que se expresa en numerosas apreciaciones, p. 27,100, después del fracaso del tratamiento, se empeña en seguir soñando con una victoria del amor, p. 99,101. En lo que se refiere a Dora, su participación personal en el interés que ella le inspira es confesada en muchos lugares de la observación. A decir verdad, lo hace vibrar con un estremecimiento que, rebasando las digresiones teóricas, alza este texto, entre las monografías psicopatológicas que constituyen un género de nuestra literatura, al tono de una princesa de Cleves presa de una mordaza infernal. Es por haberse puesto un poco excesivamente en el lugar del señor K, por lo que Freud esta vez no logró conmover al Aqueronte. Freud en razón de su contratransferencia vuelve demasiado constantemente sobre el amor que el señor K inspiraría a Dora, y es singular ver cómo interpreta siempre en el sentido de la confesión las respuestas sin embargo muy variadas que le opone Dora. La sesión en que cree haberla reducido a no contradecirlo ya, p. 93, 102, y al final de la cual cree poder expresarle su satisfacción, Dora la concluye en un tono bien diferente. No veo que haya salido a luz nada de particular, dice, y es al principio de la próxima cuando se despedirá de él. ¿Qué sucedió pues en la escena de la declaración al borde del lago, que fue la catástrofe por donde Dora entró en la enfermedad? Arrastrando a todo el mundo a reconocerla como enferma, lo cual responde irónicamente a su rechazo a proseguir su función de sostén para su común dolencia. No todos los beneficios de la neurosis son para el exclusivo provecho del neurótico. Basta como en toda interpretación válida con atenerse al texto para comprenderlo. El señor K solo tuvo tiempo de colocar algunas palabras, es cierto que fueron decisivas, mi mujer no es nada para mí. Y ya su hazaña recibía su recompensa, una soberbia bofetada, la misma cuyo contragolpe ardiente experimentará Dora mucho después del tratamiento en una neuralgia transitoria, viene a indicar al torpe, si ella no es nada para usted, ¿qué es pues usted para mí? Y desde ese momento, ¿qué sería para ella ese fantoche que acaba sin embargo de romper el hechizo en que vive ella desde hace años? La fantasía latente de embarazo que seguirá a esta escena no es una objeción para nuestra interpretación, es notorio que se produce en las histéricas justamente en función de su identificación viril. Por la misma trampa, en la que se hunde en un deslizamiento más insidioso, va a desaparecer Freud. Dora se aleja con la sonrisa de la Gioconda, e incluso cuando reaparezca Freud no tendrá la ingenuidad de creer en una intención de regreso. En ese momento ella ha logrado que todos reconozcan la verdad de la cual sin embargo ella sabe que no es, por muy verídica que sea, la verdad última, y habrá conseguido precipitar por el puro maná de su presencia al desdichado señor K, bajo las ruedas de un coche. La sedación de sus síntomas, obtenida en la segunda fase de su cura, se ha mantenido sin embargo. Así la detención del proceso dialéctico arroja como saldo un aparente retroceso, pero las posiciones reasumidas no pueden ser sostenidas sino por una afirmación del yo, que puede ser considerada como un progreso. ¿Qué es finalmente esa transferencia de la que Freud dice en algún sitio que su trabajo se prosigue invisible detrás del progreso del tratamiento y cuyos efectos por lo demás escapan a la demostración?
p. 67. 103. No puede aquí considerársela como una entidad totalmente relativa a la contratransferencia definida como la suma de los prejuicios, de las pasiones, de las dificultades, incluso de la insuficiente información del analista en determinado momento del proceso dialéctico. ¿No nos dice Freud mismo, p. 105, 104, que Dora habría podido transferir sobre él al personaje paterno si él hubiese sido lo bastante tonto como para creer en la versión de las cosas que le presentaba el padre? Dicho de otra manera, la transferencia no es nada real en el sujeto, sino la aparición, en un momento de estancamiento de la dialéctica analítica, de los modos permanentes según los cuales constituye sus objetos. ¿Qué es entonces interpretar la transferencia? No otra cosa que llenar con un engaño el vacío de ese punto muerto. Pero este engaño es útil, pues aunque falaz, vuelve a lanzar el proceso. La negación con que Dora habría acogido la observación por parte de Freud de que ella le imputaba las mismas intenciones que había manifestado el señor K, no habría cambiado en nada el alcance de sus efectos. La oposición misma que habría engendrado habría orientado probablemente a Dora, a pesar de Freud, en la dirección favorable, la que la habría conducido al objeto de su interés real. Y el hecho de haberse puesto en juego en persona como sustituto del señor K habría preservado a Freud de insistir demasiado sobre el valor de las proposiciones de matrimonio de aquel. Así la transferencia no remite a ninguna propiedad misteriosa de la afectividad, e incluso cuando se delata bajo un aspecto de emoción, ésta no toma su sentido sino en función del momento dialéctico en que se produce. Pero este momento es poco significativo puesto que traduce comúnmente un error del analista, aunque solo fuese el de querer demasiado el bien del paciente, cuyo peligro ha denunciado muchas veces Freud mismo. Así la neutralidad analítica toma su sentido auténtico de la posición del puro dialéctico que, sabiendo que todo lo que es real es racional, e inversamente, sabe que todo lo que existe, y hasta el mal contra el que lucha, es y seguirá siendo siempre equivalente en el nivel de su particularidad, y que no hay progreso para el sujeto si no es por la integración a que llega de su posición en lo universal, técnicamente por la proyección de su pasado en un discurso en devenir. El caso de Dora parece privilegiado para nuestra demostración en que, tratándose de una histérica, la pantalla del yo es en ella bastante transparente para que en ninguna parte, como dijo Freud, sea más bajo el umbral entre el inconsciente y el consciente, o mejor dicho entre el discurso analítico y la palabra del síntoma. Creemos sin embargo que la transferencia tiene siempre el mismo sentido de indicar los momentos de errancia y también de orientación del analista, el mismo valor para volvernos a llamar al orden de nuestro papel, uno actuar positivo con vistas a la ortodramatización de la subjetividad del paciente.